según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Efesios 1:4. Con ustedes, el hermano Fabio. Los predestinalistas, los enemigos de la gracia, aseguran que así como Efesios 1, 4 y 5 dicen que ya unos fueron predestinados para salvación, así igual algunos fueron predestinados para condenación o para ser perdidos. Y encuentran en San Juan 17:12 un argumento muy fuerte a favor de su doctrina antibíblica. Jesús dijo así: cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu palabra, poder de tu nombre. Y ninguno de ellos se perdió, sino el que estaba para ser perdido, el hijo de perdición. Entonces dice que Judas ya estaba perdido desde antes de la fundación del mundo, para que se cumpliera la escritura. No, Jesús nunca quiso decir eso. Pero veamos Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubierta, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ahora sí se nos complica más la cosa. Jesús dice que se perdió el hijo de perdición para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y Judas dice que ya habían hombres desde antes destinados para esta condenación. ¿Cómo es la cosa aquí entonces? ¿Cómo resolvemos el tema? El tema lo resolvemos simple y sencillamente viendo otras versiones. Dice en el Nuevo Testamento interlineal: el problema que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han sido señalados para esta condenación. Han sido señalados, ya no usa la palabra han sido destinados y no señalados, o sea, se señalaron, ya estaban identificados, que habían personas que iban a infiltrarse en el rebaño para arrastrar a los discípulos, para confundirlos. Lenguaje actual dice: estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y los han engañado. Se han hecho pasar por cristianos, se han colado y los han engañado. Dice la Biblia que el enemigo se viste de ángel de luz. Entonces, si se viste de ángel de luz, entonces quiere decir que quiere como alumbrar. Y no crea, como que quiere alumbrar y la gente se sienten alumbrados por el diablo. Y eso pasa hoy en día. Pero entonces significa que lo que está diciendo Judas es que hay gente que ya había sido señalada, que ya estaba identificado como eran gente malosa, eran tipos malos para el reino de Dios, eran tipos malos para la congregación. Eso es lo que nos quiere decir Judas. Y no está hablando en ninguna forma de predestinación. ¿Cuándo fueron señalados ese tipo de gente que dice Judas? Bueno, una vez Jesús dijo: y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Desde el tiempo de Jesús ya él había advertido de que se iban a levantar hombres que iban a engañar aún a los escogidos. Entonces los escogidos pueden ser engañados. Hechos 20:30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Desde el tiempo de Pablo también ya habían sido señalados. Entonces Judas está escribiendo que desde antes ya habían sido destinados, ya habían sido señalados, o sea, que ya se habían colado desde antes, que ya a los cristianos se les había advertido que habían personas que se iban a infiltrar. Eso es lo que está diciendo Judas. Pablo los pronosticó, Jesús los pronosticó. Aquí no está hablando para nada de ninguna destinación, de ninguna predestinación. Volviendo a Judas 1:4, los que antes habían sido destinados. Aquí, como aparece la palabra destinado, vamos a nosotros a ver unos textos bíblicos para que esa palabra destinados tomarle una figura. Levítico 16:21 dice: y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará
confesando los pecados sobre las iniquidades de todos los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Y enviará al desierto en manos de un hombre destinado para este oficio, destinado para esto. Hay un hombre que ha sido destinado para ese oficio por Aarón. ¿Había sido destinado desde antes de la fundación del mundo? Para nada. Había sido elegido por Aarón para que llevara al macho cabrío al desierto. Josué 1:27 dice: y Josué los destinó a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en lugar que Jehová eligiera, hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy, hasta el día de Josué. Pero Josué los destinó a ser leñadores y aguadores. Los destinó desde antes de la fundación del mundo. No existe tal cosa. Los destinó en aquel entonces. Entonces la palabra destinó de Judas es lo mismo. Destinados para un determinado momento, pero nunca para la fundación del mundo o antes de la fundación del mundo. Isaías 65:12 usa igual otro ejemplo. Yo también os destinaré a espada a todos vosotros. Os arrollaréis al desgolladero. Los destinaré a espada. ¿Los destinó a espada desde antes de la fundación del mundo? No, fueron destinados a espadas por su rebelión. Entonces la palabra destinado no significa algo así que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Jesús dice entonces: cuando yo estaba con ellos en el mundo, los cuidaba y los protegía en el poder de su nombre. Los cuidé, los protegí en el poder de su nombre. ¿Cuál era ese poder de su nombre? El poder de su nombre era el poder de su palabra. En Hebreos 1:3 dice: en el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Por la palabra de su poder, por el esplendor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, por el poder de su nombre. Simple y sencillamente, eso es lo que está diciendo Jesús. Juan 6:68, Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes nombre, tú tienes calidad, tú tienes poder, solamente tú tienes palabra de vida eterna? Mateo 4:19 dice: pero las preocupaciones del mundo, los afanes del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y son personas, son árboles sin fruto. Los placeres del mundo ahogan la palabra, o sea, ahogan el poder, ahogan el nombre de Dios. En su nombre los protegí. Ahogan. El nombre es la palabra. Las riquezas pueden ahogar la palabra que hay en nosotros. Las avaricias pueden ahogar la palabra. El poder, el nombre de Dios en nosotros pueden ahogarla. A eso se refería Jesús. Salmo 145:21. Mis labios siempre te alabarán. La humanidad entera te bendecirá ahora y siempre. Mis labios siempre te alabarán. Y no solo mis labios, la humanidad entera. Pero no está hablando de la humanidad. Porque dice la Biblia en 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el poder del maligno. La humanidad entera, mis labios, mi palabra y mi cuerpo, sea todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, guardado sin repetir para la venida del Señor. Mi humanidad entera te alabará. Entonces mis labios, mi palabra, la palabra que sale de mi boca no volverá vacía. Jesús estaba hablando de la palabra. Salmo 34:1. Dios mío, yo estoy muy orgulloso de ti. Todo el tiempo te bendeciré. Todo el tiempo hablaré de tu nombre. Las palabras de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. De la abundancia del corazón habla la boca. Hechos 4:12. Después la palabra de Dios más cortante que cualquier espada o 2 filos. Es la palabra, es tu nombre, tu nombre. Di la palabra y mi siervo sanará. Mis labios siempre te alabarán, los humildes oigan esto y alégresen conmigo. Venid a mí que yo soy manso y humilde de corazón.
Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende y da fruto. El que oye la palabra y la entiende. ¿Qué pasó con Judas? Judas oyó la palabra y no la entendió. Y se fue por las avaricias. Y las avaricias en Judas ahogaron la palabra que Jesús le enseñó. Entonces Judas fue un hijo de perdición. No porque ya estaba predestinado para perdido, ser condenado, sino que su corazón se preparó para condenación, porque la palabra no germinó, él no le dio espacio. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Judas, a pesar que estuvo con Jesús, cerró su corazón y no permitió que la palabra de Jesús germinara en su corazón. Entonces se perdió, porque ya estaba escrito que las personas que no abren su corazón se pierden, simple y sencillamente, son endurecidos. Entonces, siguiendo la segunda parte de San Juan 17:12, y ninguno de ellos se me perdió sino el hijo de perdición. Ninguno de ellos se me perdió sino el hijo de perdición. Entonces dejó Jesús a Judas a la deriva porque ya estaba dedicado a perdición. Desde antes de la fundación del mundo no existe ni perdidos ni salvos antes de la fundación del mundo. Dice Mateo 15:4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras ella, va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Qué hombre, qué pastor, si una oveja se le pierde pero tiene 100, se ocupa de la que se perdió y deja bien resguardadas a las 99 y se va tras la que se perdió? La que se perdió no se deja que se pierda, porque ya estaba predestinada para perdición o destinada desde antes para perdición. Pobre oveja. Este pastor, dice Jesús, que deja las 99 en un lugar de seguro y se va tras la perdida para encontrarla. O sea, que Judas tenía oportunidad, pero Judas no la usó, se perdió. Le dio tanta tristeza que él mismo se ahorcó, pero déjeme decirle que sí tenía oportunidad para salvación. Entregó a Jesús porque su avaricia lo obligó a entregarlo. Pero no era que desde antes estaba señalado Judas para perdición. Ezequiel 34:16. Yo buscaré la perdida, haré volver a redil la descarriada y la vendaré, la perniquebrada la vendaré. Es lo mismo que está hablando Mateo 15:4 de esta oveja perdida. Dice, yo buscaré la perdida. Yo buscaré la perdida. No hay perdidos desde antes de la fundación del mundo. Si alguien se pierde, tenga usted la seguridad que Jehová Dios, que Jesús las va a buscar, que el pastor las va a buscar, porque ellos están empeñados en tener a toda su gente segura. Pero si alguien quiere perderse ya de su propia naturaleza, porque ya han decidido dejar el camino, seguir el camino incorrecto, Él es muy hombre y Él es muy soberano y Él muy caballero para dejar hacer la voluntad del hombre y de la oveja. Así que si Judas se perdió en San Juan 17:12, no fue porque ya estaba destinado para perdición, es porque el afán y la avaricia que había en él lo perdió para que se cumpliera lo que estaba escrito ya. ¿Qué estaba escrito? Bueno, que la persona que no hace lo que Dios le dice, sus mandatos, dice que no tendrá bendición, y eso está bien claro en Deuteronomio. Si el que cumple la palabra tendrá bendición y el que no la cumple tendrá maldición. Ya eso estaba escrito. Así que no existe predestinación ni para salvación ni predestinación para perdición. Veremos en la próxima vasos de ira y vasos de misericordia, de Romanos 9:22 y Romanos 9:23. Por ahora, muchas gracias por su sintonía y el Señor les bendiga. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.